Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en el canal Mex Livo. Hoy tenemos a un invitado que sobrevivió a una de las organizaciones más brutales de la historia de México. Alguien que estuvo en la mesa donde se decidía quién vivía y quién moría. ¿Cómo prefieres que te llame? Llámame el Lince. Es un nombre que quedó enterrado hace mucho tiempo, pero sirve para esta plática. Lince, gracias por estar aquí en Mex Livo. ¿Cómo empezó todo esto para ti? ¿Cómo entraste a la última letra? Todo empezó por el año 2005. Yo tenía 24 años y acababa de desertar del ejército mexicano. Era cabo de infantería. No me salí por cobarde, me salí porque estaba harto de la miseria. Nos mandaban a la sierra a erradicar plantíos de marihuana. Caminábamos por días con las botas rotas, comiendo latas de atún caducadas, y el sueldo era una burla. Yo veía a los comandantes que llegaban en camionetas del año, con relojes de oro, y sabía perfectamente que ellos recibían su sobrecito por debajo de la mesa para no ver ciertas cosas. Un día, estando de Franco en un bar de Nuevo Laredo, se me acercó un tipo que yo ya ubicaba. Sabía que era un maña, un operativo de la plaza. Se sentó, pidió una botella de Buchanan's 18 y me sirvió un vaso. Me miró a los ojos y me dijo: sé quién eres, sé que eres gafete, militar, y sé que traes hambre. La gente del Cártel del Golfo y su brazo armado, los que traen la letra, están reclutando gente con entrenamiento. Nada de pandilleros, queremos exmilitares. Yo me quedé callado, analizando la situación. El tipo sacó un fajo de billetes, puros dólares, y los puso sobre la mesa. Eran como $3,000. Esto es nomás para que te compres ropa y unas botas buenas. Si jalas, mañana a las 6 de la mañana te quiero en el estacionamiento de Soriana. Si no, agárralos y aquí no pasó nada. Pero olvídate de nosotros. $3,000 era lo que yo ganaba en casi 2 años en el ejército, güey. Agarré el dinero. A la mañana siguiente, a las 6 en punto, estaba en el estacionamiento. Llegó una Suburban negra con los vidrios polarizados. Se abrió la puerta, me subieron a empujones y me vendaron los ojos. Viajamos por horas por pura terracería. Yo iba callado, con el corazón a 1000 por hora, pensando que a lo mejor me iban a matar por ser del gobierno, pero no. Llegamos a un rancho enorme en algún lugar de la frontera chica de Tamaulipas. Cuando me quitaron la venda, vi a unos 40 vatos, todos formados, todos con corte tipo militar. Ahí me di cuenta de que esto no era una pandillita de barrio. Había instructores, ex-gafes, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, vestidos con uniformes tácticos negros, chalecos, cuernos de chivo, AK-47, terciados. El jefe del campamento se paró enfrente de nosotros y nos dijo: bienvenidos al infierno, cabrones. Aquí van a olvidar quiénes eran. A partir de hoy, son soldados de la letra. El que no aguante, de aquí no sale vivo, sale en bolsas. Y no era broma. El entrenamiento fue brutal, peor que cualquier cosa que viví en el ejército. ¿Qué tan brutal era ese entrenamiento? Era para quebrarte la mente, literalmente. Te querían deshumanizar. Nos levantaban a las 3 de la mañana a tablazos. Si te movías lento, te daban con una tabla de madera gruesa, de esas que usan para la construcción, directo en la espalda o en los glúteos hasta que sangrabas. Nos hacían correr 20 kilómetros con mochilas llenas de piedras bajo el sol infernal de Tamaulipas, a 40 grados. Al que se desmayaba, lo pateaban hasta que se levantaba. Pero lo peor no era lo físico, era lo psicológico. Una noche nos sacaron al monte y nos hicieron cavar trincheras. Luego, trajeron a unos perros callejeros que habían capturado. Nos dieron un cuchillo a cada uno. El instructor,
Un tipo de mirada muerta al que le decían el cuervo nos gritó: «A ver, hijos de su puta madre, si van a matar por el cártel, tienen que perderle el asco a la sangre. Mátenlos y cómanse el corazón, crudo». Hubo güeyes que vomitaron ahí mismo. A esos los separaron. No sé qué les pasó, pero nunca los volvimos a ver. Yo cerré los ojos, agarré al animal y lo hice. La sangre caliente me manchó toda la cara, el sabor a hierro en la boca, las arcadas que tenías que aguantar. Era asqueroso. Pero entendí el juego. Querían monstruos, y yo tenía que convertirme en uno para sobrevivir. Estuvimos ahí 3 meses. Nos enseñaron tácticas de emboscada, manejo de explosivos, a desarmar y armar un R-15 y un cuerno de chivo con los ojos vendados en menos de 30 segundos. Nos enseñaron cómo interceptar comunicaciones de la Marina y del Ejército. Cómo hacer un levantón limpio en menos de 10 segundos para que nadie en la calle se diera cuenta. Para cuando salí de ese rancho, yo ya no era el cabo de infantería que quería un mejor sueldo. Era una máquina fría. Me asignaron el indicativo lince y me mandaron directamente a una estaca, que era como le llamábamos a las células de 4 sicarios que patrullaban en una camioneta. Yo era el copiloto, el encargado de la radio y la navegación. Así empezó mi vida real en las calles, bajo el mando de los comandantes más sanguinarios que ha visto este país. ¡Wow! ¿Y cómo fue tu primera operación real en la calle? Fue a los pocos días de llegar a la plaza en Nuevo León. Nuestro jefe de estaca era un tipo acelerado, un drogadicto que se metía cocaína todo el día, pero era muy bueno para los putazos. Le decíamos el roto. Una tarde, la central de radio nos reporta por el radio de frecuencia encriptada que un grupo de contras, en ese tiempo eran de un cártel rival, que intentaba meterse a nuestra plaza. Estaba comiendo en un restaurante de mariscos en una avenida principal. Éramos 3 estacas, 12 cabrones en total, en 3 camionetas blindadas. El roto, corta cartucho de su M4, me mira y me dice: «Lince, te toca bautizarte. Quiero ver si eres tan chingón como decían en la escuela». Llegamos al restaurante quemando llanta. Nos bajamos en formación, exactamente como nos enseñaron. Nada de tirar a lo loco. Yo traía un AK-47 con culata retráctil. Entramos pateando la puerta de cristal. Se hizo añicos. La gente que estaba comiendo empezó a gritar y a tirarse al piso. El olor a camarones y a cerveza se mezcló de inmediato con el olor a pólvora. Los contras eran 4. Estaban en una mesa al fondo. Ni siquiera tuvieron tiempo de sacar sus armas. El roto y otro sicario abrieron fuego primero. El ruido adentro de ese lugar cerrado era ensordecedor. Te zumbaban los oídos. Sentías la presión de los disparos en el pecho. Vi cómo los cuerpos de esos güeyes rebotaban contra la pared por el impacto de las balas calibre 7,62 y 5,56. La sangre salpicó los manteles blancos y la comida. Uno de ellos quedó vivo, arrastrándose hacia la cocina, dejando un rastro rojo intenso en las baldosas. El roto me hizo una seña con la cabeza. Caminé hacia el tipo. Él me miró. Tenía la boca llena de sangre. Intentó levantar una pistola escuadra que traía fajada. No sentí nada, güey. Absolutamente nada. Levanté mi cuerno, apunté a su cabeza y le di 2 ráfagas cortas. Pum, pum. El cuerpo dejó de moverse. Salimos de ahí en menos de 1 minuto. Nos subimos a las camionetas y nos pelamos por las calles traseras que ya teníamos mapeadas. Mientras íbamos en la camioneta, con el aire acondicionado a tope y el olor a pólvora impregnado en mi ropa, me di cuenta de algo aterrador. Me había gustado. La adrenalina, el poder, el control absoluto sobre la vida y la muerte. Ese día, el comandante de la plaza se enteró de cómo operé, que no me paniqué, que no tiré a lo pendejo. Me mandó llamar
y me dio un fajo de $5,000. Buen trabajo, muchacho. Tienes cabeza fría, me dijo. A partir de ahí, me sacaron de la calle como sicario raso y me empezaron a meter a la logística y a la inteligencia de la plaza. Se dieron cuenta de que yo servía más para organizar que para jalar el gatillo a lo pendejo. ¿A qué te refieres con logística e inteligencia? ¿Qué hacías? Imagínate que un cártel es como una empresa transnacional, güey, pero armada hasta los dientes. Yo me convertí en el jefe de la central de comunicaciones y de la red de halcones. Los halcones son los ojos y los oídos del cártel en toda la ciudad. Yo manejaba a más de 300 personas. Teníamos taxistas, taqueros, vendedores de chicles en los semáforos, policías municipales, tránsitos, todos en nuestra nómina. Yo estaba en una casa de seguridad llena de monitores, escáneres de radiofrecuencia y computadoras. Escuchábamos las frecuencias de la Policía Estatal, de la Ministerial, del Ejército y de la Marina. Teníamos códigos para todo. Los militares eran los verdes, los marinos los gansos, los federales los azules. Si salía un convoy militar del cuartel, yo lo sabía al minuto 1. Un taxista me pasaba el reporte por radio. Central, central. Aquí unidad 45. Van saliendo 4 de la Verde con rumbo al norte por la avenida principal. Yo agarraba mi radio troncalizado y le avisaba a todos los jefes de plaza, a los contadores y a las estacas para que se abrieran, que se escondieran o que evitaran ciertas zonas. Yo era el director de orquesta de la ciudad. Gracias a mí, la organización se ahorró millones de dólares en decomisos y evitamos que agarraran a los jefes pesados. Mi cerebro trabajaba a 1000 por hora. Diseñé rutas de escape, mapeé cada pinche callejón de la ciudad. Establecí puntos de contención por si teníamos que hacer bloqueos con camiones quemados para frenar al ejército. Esa eficiencia militar que traje del ejército, adaptada al mundo criminal, fue lo que me catapultó. En menos de 1 año y medio, ya no era un simple operador. Ya me sentaba en las juntas con el jefe de la plaza, con el contador principal, e incluso llegué a conocer a los grandes jefes de la última letra, los Zetas originales. Esos que traían los números bajos, el Z40, el Z3. Tipos que con solo mirarte te helaban la sangre. ¡Qué locura! ¿Cómo eran esas juntas de los altos mandos? Eran completamente surrealistas. Te lo juro. Imagínate una mansión en una de las zonas más ricas y exclusivas de Monterrey o de Reynosa. Por fuera, una casa normal de millonario. Por dentro, un cuartel militar y corporativo a la vez. Llegabas y había unos 50 sicarios fuertemente armados custodiando el perímetro. Vestidos de civil pero con pecheras, chalecos tácticos y radios. Entrabas al salón principal y había una mesa de caoba enorme. En la cabecera se sentaba el comandante de la región. En la mesa no había drogas. Esa es una regla de oro de la letra en los niveles altos. El jefe no se droga. El que se droga comete errores y el que comete errores se muere. Había botellas de agua mineral, café y tal vez una botella de whisky fino. Y sobre la mesa, pilas de dólares empaquetados al vacío, celulares encriptados, listas impresas y mapas. Yo me sentaba ahí, a un lado del comandante, porque yo traía la libreta de inteligencia. En esas juntas se tomaban decisiones que cambiaban el destino de ciudades enteras. Se hablaba de millones de dólares como si fueran pesos. El contador empezaba el reporte. Señor, esta semana la plaza generó 4 millones de dólares de piso, 2 millones de las tienditas. Venta de droga local. Y cruzamos 2 toneladas para Texas, que dejaron 15 millones limpios. El jefe solo asentía. Luego pasaban a lo pesado. Así se tomaban las decisiones clave, con una frialdad corporativa asquerosa. Recuerdo una junta en específico. Queríamos tomar una nueva plaza,
una ciudad importante que estaba controlada por el cártel rival. El comandante mayor, un tipo que no levantaba la voz, pero que infundía un terror absoluto, me miró y me dijo: «Lince, ¿cómo está la radiografía de la ciudad?». Yo abrí mi laptop y le proyecté un mapa en la pantalla de la sala. Le dije: «Señor, el director de la policía municipal nos cuesta $100,000 al mes. Los comandantes de sector, 20,000 cada uno. Ya tenemos apalabrados a 2 regidores y al secretario del alcalde por 50,000. En cuanto a Fuerza Armada, los contras tienen unas 40 estacas activas. Pero sabemos dónde duermen». El jefe de plaza tomó un sorbo de agua. Miró a su segundo al mando y dio la orden más fría que he escuchado en mi vida. Dijo: «Ok, mañana mandamos 80 camionetas. Tráiganme 50 monstruos, vehículos blindados artesanalmente. Quiero a 100 de la fuerza de reacción. Cómprenme a los policías para que no salgan de sus cuarteles. Y a los contras, quiero que los borren. No quiero prisioneros, no quiero interrogatorios. Bórrenlos a todos y a sus familias también, para que no quede semilla de venganza». Así, güey. En 5 minutos, en una sala con aire acondicionado y tomando café, se decidió la masacre de unas 300 personas. Y yo era parte de eso. Yo era el que tenía que coordinar por radio que la matanza saliera perfecta. ¿Cómo te sentías en ese momento? ¿No te remordía la conciencia? Si te digo que no, te miento. Pero la mente humana es cabrona. Se adapta para no volverse loca. En ese momento, tú no los ves como personas. Los ves como objetivos en un mapa, como números en una hoja de Excel. Es un mecanismo de defensa. Además, el miedo te mantiene alineado. Tú sabías que si mostrabas debilidad, si decías: «Oiga, señor, eso es mucho, ¿no cree?», en ese mismo instante te convertías en el enemigo. La paranoia dentro de la organización era enfermiza. Nadie confiaba en nadie. Tu mejor amigo te podía meter un tiro en la nuca si el jefe se lo ordenaba. Así que apagabas tus emociones. Llegabas a tu casa, a tu departamento de lujo, te metías a bañar y veías el agua correr, tratando de no pensar en que gracias a tu excelente logística, esa noche iban a secuestrar a 40 familias completas. Las iban a llevar a un rancho, las iban a ejecutar y las iban a meter en tambos con ácido o diésel, lo que llamábamos cocinarlos o hacerlos pozole, para no dejar evidencia. Yo no jalaba el gatillo en esas masacres, pero yo les daba las direcciones. Yo les limpiaba la ruta de policías, yo les avisaba si venía el ejército. Mis manos estaban tan manchadas de sangre como las del güey que prendía el fuego del tambo. Empecé a tener pesadillas. Dormía con una pistola calibre 5,7, la matapolicías, debajo de la almohada. Cualquier ruido en la madrugada me hacía brincar con el arma en la mano. El dinero era muchísimo. Tenía millones de pesos en cajas de zapatos en mi closet. Tenía autos del año, mujeres hermosas que se me acercaban solo por el poder que representaba. Restaurantes finos. Pero no podía disfrutar ni un pinche taco en la calle sin tener a 4 escoltas a mi lado y estar volteando para todos lados, esperando el vergazo. El poder es una droga más fuerte que la cocaína. Pero el efecto secundario es el terror absoluto, las 24 horas del día. ¿Alguna vez esa paranoia de los jefes te afectó a ti o a alguien cercano? Esa es la peor parte de la historia. Llegó el año 2010 y la guerra explotó a nivel nacional. La letra se separó definitivamente del cártel del Golfo. Ya no éramos el brazo armado, éramos un cártel independiente. Y se desató una carnicería que México nunca había visto. En medio de esa guerra, los altos mandos, como el Z-40, se volvieron completamente paranoicos. Empezaron las limpias internas. Si el jefe soñaba que lo ibas a traicionar, te mandaba matar.
Así de irracional era. Había un chavo, le decíamos el Chato. Él entró conmigo al campamento. Pasamos hambre y frío juntos. Nos cubrimos la espalda en un chingo de balaceras. Él era jefe de halcones en otra zona de la ciudad. El Chato cometió un error estúpido. Se compró una camioneta Raptor del año, gris, nuevecita, y le puso rines de lujo. Se gastó como $100,000. Alguien le fue con el chisme al jefe de plaza, diciéndole que el Chato andaba gastando de más, insinuando que estaba robando dinero de la cuota o que se estaba vendiendo con los contras. El jefe me mandó llamar a la casa de seguridad. Cuando llegué, él estaba jugando billar. Sin dejar de mirar la mesa, tiró una bola y me dijo: «Lince, me dicen que tu compadre el Chato anda muy volado, que trae troca nueva y anda soltando la lengua. Ya no me sirve». Yo sentí que el estómago se me cayó al piso. Tragué saliva y le dije, intentando mantener la voz firme: «Señor, el Chato es leal. Yo respondo por él. El dinero de la troca lo sacó de unos ahorros y de una herencia de su viejo. Yo lo sé de buena fuente». El jefe dejó el taco de billar. Se me acercó a un palmo de la cara, apestando a loción cara y cigarro, y me susurró: «Aquí nadie responde por nadie, cabrón. A ti te tengo confianza. Pero si tú le pones el pecho a ese pendejo, las balas te van a traspasar a ti también. Ve tú personalmente, levántalo y entrégaselo a los estacas de castigo. Es una orden directa». Fuertes palabras y una historia que te deja. ¿Qué podía hacer? Estaba rodeado de sicarios que me habrían volado la cabeza ahí mismo si dudaba. Dije: «Sí, señor, ahorita mismo se lo traigo». Salí de esa casa sintiendo que me faltaba el aire. Me subí a mi camioneta. Mis escoltas iban conmigo. Saqué el celular desechable y le marqué al Chato. Le dije: «Hermano, necesito verte. Urge. Hubo un pedo con la nómina. Ven a mi punto». Él, sin dudarlo, me dijo: «Claro, mi lince, voy para allá». Cuando lo vi llegar en su pinche Raptor gris, sonriendo, bajándose con su gorra hacia atrás. Güey, te juro que quería gritarle que corriera. Pero mis escoltas me estaban viendo. Ellos tenían órdenes de vigilarme a mí también. El Chato se acercó a abrazarme y en ese momento mis escoltas le apuntaron con las armas largas. La cara del Chato cambió por completo. De la sonrisa pasó a la confusión y luego al terror puro. «Lince, ¿qué pasa, güey? ¿Qué pedo?», me decía con la voz temblorosa. Yo lo agarré del chaleco, lo miré a los ojos y le dije en voz baja: «Perdóname, hermano. El jefe te pidió. No hagas resistencia o te matan aquí mismo». Lo subimos a empujones a una Suburban. Todo el camino iba llorando, jurándome por sus hijos que él no había robado un solo peso, que la camioneta la había comprado a crédito, suplicándome que hablara por él. Cada lágrima de él era un cuchillo en mi conciencia. Lo llevé a un terreno baldío en las afueras de la ciudad, donde ya nos esperaba la estaca de castigo. Unos sádicos hijos de puta que se encargaban de torturar. Lo bajamos de la camioneta. El comandante de esa estaca, un tipo gordo, tatuado hasta el cuello, me firmó de recibido, como si estuviera entregando un paquete de DHL. «Buen trabajo, Lince. Nosotros nos encargamos del mugroso este», me dijo riéndose. Me di la vuelta, me subí a mi camioneta y le dije a mi chofer que arrancara rápido. Mientras nos alejábamos, escuché los primeros gritos del Chato. Le estaban empezando a dar tablazos y a usar la chicharra eléctrica. Me fui a mi departamento, me encerré en el baño, abrí la regadera, me senté en el piso con el agua cayéndome encima y lloré. Lloré como un niño chiquito. Lloré de asco, de culpa, de rabia. Ese día murió una parte de mí que nunca, nunca va a regresar. Supe en ese instante que yo ya estaba muerto en vida.
que era solo cuestión de tiempo para que otro güey me llevara engañado a mí al matadero. Acá pensando. Lince. Esa fue la semilla, sí. Pero no puedes ir y presentar tu renuncia a recursos humanos en un cártel, güey. Te cortan en 100 pedazos. Además, estábamos en plena guerra contra los del Golfo. Y después contra los de Sinaloa, contra los caballeros templarios en Michoacán. Era un caos total. Las balaceras, lo que nosotros llamábamos topones, eran cosas de todos los días. Y no te hablo de tiroteos de 2 minutos con pistolitas. Te hablo de combates que duraban horas, usando armamento militar pesado. A mí me tocó vivir varios, porque aunque yo era de logística, a veces tenía que moverme entre plazas para instalar equipos de comunicación o para mover dinero físico. Y en esos traslados te topabas a los contras o al ejército. Recuerdo un topón en específico en una carretera estatal de Coahuila. Íbamos en un convoy de 10 camionetas. Yo iba en la tercera. Una Tahoe blindada, nivel 5. Llevábamos $3 millones en efectivo escondidos en los paneles de las puertas. Íbamos a pagar nómina y a sobornar a un comandante militar de la zona. De repente, al dar la curva en un tramo solitario de la carretera, vemos un bloqueo a lo lejos. Atravesaron 2 tractocamiones en llamas, y delante de los camiones había unas 15 camionetas de los contras del cártel del Golfo. Nos estaban cazando. Alguien nos había puesto el dedo. Alguien había vendido nuestra ruta. No hubo tiempo ni de pensar. Por la radio troncalizada solo escuché el grito del jefe de escoltas. «Topón, topón, fuego a discreción, rómpanle su madre». Te agradezco enormemente el valor de Es el infierno en la tierra. En un segundo, todo el mundo empezó a disparar. El ruido es indescriptible. No son disparos aislados. Es una pared de sonido continuo que te hace vibrar los huesos. Ellos traían un fusil Barrett calibre 50 montado en la caja de una de sus camionetas pick-up. Ese rifle está diseñado para perforar blindajes de tanquetas, güey. El primer disparo de ese Barrett le pegó a la camioneta que iba enfrente de nosotros. El proyectil atravesó el bloque del motor de la Silverado blindada, como si fuera mantequilla. Atravesó el tablero y partió por la mitad al piloto. Vi la sangre y los pedazos de carne volar por los aires. Nuestra camioneta frenó de golpe y chocó contra la que estaba destruida. Todos mis escoltas abrieron las puertas y empezaron a repeler la agresión con sus R-15 y granadas de fragmentación de 40 milímetros. Yo me tiré al piso del Tahoe, abrazando mi cuerno de chivo. El olor a pólvora quemada, a metal fundido, a llanta quemada y a sangre te inunda los pulmones. Afuera se escuchaban los gritos de mis compañeros. ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Hijo de la chingada! ¡Cúbranme por la derecha! ¡Tírenle un tubo, granada, a la pinche 50! Los casquillos volaban y caían sobre el cofre de mi camioneta, tintineando como lluvia de metal. De repente, un disparo entró por la rendija de la puerta de mi camioneta y le dio en el cuello a mi chofer, que intentaba meterse. La sangre me salpicó toda la cara y la camisa. Empezó a ahogarse con su propia sangre, haciendo un ruido de gorgoteo espantoso, agarrándome la pierna mientras moría frente a mí. Yo reaccioné por puro instinto de supervivencia. Pateé la puerta contraria. Me tiré al asfalto caliente de la carretera y me arrastré hacia una zanja a un lado del camino. Empecé a disparar en ráfagas cortas hacia donde veía los chispazos del arma enemiga. Fueron quizá 40 minutos de combate intenso. 40 minutos donde cada segundo crees que es el último. Finalmente, logramos flanquearlos. Uno de nuestros estacas se acercó por el monte y les metió un cohetazo, un RPG, directo a la camioneta que traía el Barrett. La explosión fue brutal. Voló pedazos de metal caliente y cuerpos por todas partes.
Los contras que quedaron vivos se subieron a las trocas que aún funcionaban y salieron huyendo. Cuando se disipó el humo, el silencio que siguió fue lo más aterrador. Caminé por la carretera. Había cuerpos desmembrados, camionetas en llamas, charcos de sangre mezclados con aceite de motor. De los 40 cabrones que íbamos en nuestro convoy, 15 estaban muertos o agonizando. La regla de la letra era estricta. Nunca dejar los cuerpos de los nuestros para que el gobierno no haga propaganda. Así que, con las manos temblorosas y la ropa manchada de sangre, tuvimos que levantar los cadáveres de nuestros compañeros, arrastrarlos como costales de papas y echarlos a las cajas de las camionetas que todavía jalaban. Saqué el dinero de la Tahoe destrozada, lo pasé a otra troca, y nos fuimos de ahí a toda velocidad, antes de que llegaran los guachos, el ejército. Ese día me vi al espejo del baño al llegar a la base. Tenía la cara negra por la pólvora, el pelo lleno de sangre seca de mi chofer, y los ojos, mis ojos estaban vacíos. Parecía un muerto caminando. Ahí supe que si no me escapaba, ese iba a ser mi final. Destrozado en una carretera, siendo tragado por el fuego. Estar aquí y contar la verdad sin filtros. A todos los que nos escuchan, Era casi imposible, pero no tenía opción. El año era 2012. La organización empezó a fracturarse severamente. La Marina abatió a Heriberto Lascano, el Z3, el máximo líder. Luego, capturaron a otros mandos importantes. Cuando la cabeza de una serpiente tan grande se corta, el cuerpo se vuelve loco y se empieza a morder a sí mismo. Empezó una guerra civil interna entre diferentes facciones de los Zetas para ver quién se quedaba con el trono. Los comandantes locales se declaraban la guerra unos a otros. La paranoia que te conté antes se multiplicó por 1000. Ya nadie dormía en sus casas. Todos andaban con ejércitos privados de 100 sicarios. Yo sabía que por mi posición, por toda la información que manejaba, las rutas, los contactos políticos, los códigos bancarios, yo era un blanco de altísimo valor. O me mataban para que no hablara con otra facción, o me capturaba el gobierno, o me levantaba una facción rival para torturarme y sacarme la info. Fui calculador. Como yo manejaba los flujos de dinero en mi región, empecé a desviar cantidades pequeñas, casi imperceptibles para las millonadas que se manejaban. Si cruzábamos $3 millones, yo reportaba 2.950.000, cosas así. Fui juntando dinero en efectivo, puro dólar, y lo enterré en barriles de plástico en un terreno que compré a nombre de un tercero en un pueblito alejado. También usé mis contactos para comprar actas de nacimiento y credenciales del INE reales, pero con nombres falsos y mis fotos. Fue un trabajo de un año entero. Paciencia pura. Seguía yendo a las juntas, seguía sonriendo, seguía coordinando masacres por radio, tragándome el asco y el miedo. Hasta que llegó el momento clave. En octubre de 2013, nos convocaron a una junta masiva en el norte de Nuevo León. Iban a estar todos los comandantes pesados de la facción a la que yo pertenecía. Yo sabía, por mis escuchas en la radio de los militares, que la Marina y el Ejército tenían la ubicación de ese lugar y estaban preparando un operativo inmenso. Un anillo de acero alrededor de ese rancho. si esta entrevista les impactó, No, esa era mi oportunidad de oro. Si les avisaba, la junta se cancelaba, nos dispersábamos y yo seguía atrapado en la red. Si no les avisaba, los guachos iban a caerles encima, iba a haber una masacre, muchos iban a morir o ser arrestados, y en el caos absoluto, todos pensarían que yo caí ahí. O simplemente estarían demasiado ocupados salvando su propio pellejo como para buscarme. Esa noche tomé una decisión de supervivencia pura. Me llamaron por la radio encriptada. Lince, ya vente para la ubicación. El patrón ya va a empezar la junta.
Les contesté: «Copiado, comandante. Estoy a 10 minutos. Se me ponchó una llanta de la blindada, pero ya voy en camino». Apagué el radio. Lo rompí con un martillo y lo tiré a un canal de aguas negras. Destruí todos mis celulares. Agarré una mochila con dinero en efectivo que ya tenía lista, mis documentos falsos, y me subí a un Jetta viejo y discreto que había comprado meses antes. No me llevé mis camionetas de lujo ni armas largas, porque en un retén militar eso era sentencia de muerte o arresto. Solo llevaba una pistola escuadra y la mochila. Empecé a manejar en dirección contraria, hacia el sur, alejándome de Nuevo León. A las 2 horas de camino, prendí la radio de AM/FM del coche y escuché las noticias de última hora. Se reportaban balaceras impresionantes, uso de helicópteros artillados de la Marina, disparando desde el aire contra un convoy de camionetas blindadas en el norte del estado. Era la Junta. Los hicieron pedazos. El operativo fue un éxito para el gobierno. Capturaron a varios jefes de plaza y mataron a docenas de estacas. Mientras escuchaba eso en la radio, manejando por la carretera oscura en la madrugada, sentí que volvía a respirar, después de 10 años de estar debajo del agua. Manejé sin parar por 2 días, durmiendo en estacionamientos de gasolineras, cambiando de ruta, paranoico de que cada coche que venía atrás de mí fuera un comando de sicarios buscándome. Finalmente, llegué al sur del país, a un estado donde la letra no tenía tanta presencia. Recuperé el dinero que había enterrado previamente enviando a alguien de confianza meses antes y me desaparecí por completo. Me operé la nariz, me dejé crecer la barba, bajé 15 kilos. Me convertí en un fantasma. No olviden suscribirse al canal Mex Livo, compartir el video y dejarnos sus comentarios. Queremos saber qué opinan de esta dura realidad. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Les diría que están comprando una mentira envuelta en sangre. Las series de televisión y los narcocorridos te muestran las trocas del año, las pacas de billetes, las morras hermosas y los güeyes con sus cuernos de chivo viéndose intocables. Te venden que ser el jefe es ser un chingón. Es una pendejada. La realidad es que hueles a mierda y a sangre todos los días. La realidad es que no puedes dormir, porque cada sombra en tu cuarto parece un sicario que viene a cortarte la cabeza. El dinero no te sirve de nada cuando tienes que comer frijoles fríos, escondido en una cueva en la sierra porque el ejército te anda cazando. O cuando no puedes ni ir a un pinche centro comercial con tus hijos sin miedo a que los hagan pedazos a balazos por tu culpa. En este negocio no hay amigos, no hay lealtad, no hay honor. Todo es traición. Si entras, tu esperanza de vida es de 2 o 3 años máximo. Y no vas a morir de viejo en una cama rodeado de tus seres queridos. Vas a morir gritando de dolor, torturado por tipos a los que llamabas hermanos. Y tu cuerpo va a terminar disuelto en ácido o tirado en un basurero. Yo tengo más dinero del que un cabrón normal gana en 10 vidas, pero estoy muerto por dentro. Tengo estrés postraumático. Me despierto gritando en las madrugadas viendo las caras de los que maté y del chato suplicándome. No tengo familia real. No tengo amigos. No tengo nombre. No tengo patria. Vivo como una rata escondida esperando que el karma me alcance, porque sé que me va a alcanzar. Ese es el verdadero precio de ser un jefe en el narco. No lo hagan, cabrones. Estudien, trabajen duro. Ganen poco, pero duerman tranquilos. La paz mental no tiene ningún pinche precio en este mundo. Es una historia que te hiela la sangre. Para terminar, ¿qué le dirías a esos jóvenes que hoy ven las series, escuchan los corridos y piensan que esa vida es de lujos, poder y respeto? ¿Y qué hiciste? ¿Les avisaste? ¿Y cómo planeaste tu escape? Con ese nivel de vigilancia,
Parece imposible. ¿Cómo es estar en medio de algo así? ¿Ahí fue cuando decidiste que tenías que salirte? Dios mío, ¿qué hiciste?